Amados, qué gusto encontrarnos una vez más. Gracias a Dios por este tiempo que tenemos que en libertad, mire, hay que valorar que en libertad podemos alabar a nuestro Señor. Él usa todos los medios disponibles y damos gracias porque Dios está al control de todo. Oremos, iglesia amada. Padre, Señor, estamos tan felices, Señor, tan gozosos. Hoy queremos exaltar tu nombre, Señor. Y así que nuestro corazón se una a tantos ángeles, Señor, que te están alabando, que te están cantando, que tú eres santo, 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 que tú eres Rey por sobre todo, Señor. Que día y noche, Señor, están exaltando tu nombre. Gracias porque nos das este privilegio de alabar tu nombre. Y estamos en ti, papito lindo. Qué privilegiados somos, Señor, que podamos tomar conciencia de esto, Señor. En libertad alabamos, en libertad escuchamos de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esta noche es especial, porque tú estás en nuestra vida y que así cada día sea especial, porque reconocemos tu presencia en nuestra vida. Te amamos, tú eres el Rey de los cielos, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: tú eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Lo declaramos. Glorioso Salvador, divino Redentor, me mostraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Sí, Señor, solo a ti, Jesús. Levante su voz, dígalo. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor, las
gobiernas certeras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh sí, Jesús, te exaltamos solo a ti, Señor. Oh, gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Gracias por este tiempo, Dios, de alabanza, de adoración. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Háblanos, Señor. Queremos estar atentos a tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos sean todos ustedes, amada familia. Gracias, Señor, porque nos permites tener este tiempo de alabanza y de adoración, decir lo hermoso que eres, Señor. Y te agradecemos, Papito Santo, porque tú abres los cielos, porque tú nos sostienes, porque nuestras vidas están en tus preciosas manos y nos das esta oportunidad para estar todos juntos reunidos, Papito Santo. Una vez más, gracias por cada hermano y por cada hermana que se está conectando a través de este enlace. Siempre hay personitas que desde que inicia el enlace están puntualmente. A cada uno de ustedes un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y sabemos que detrás de cada pantalla hay una familia que está sintonizando. Así que nuestro Señor, en su infinita bondad y generosidad, nos permite estar todos juntos, congregados. En este momento 365 personas, pero sabemos que poco a poco más se estarán juntando. Ahora, amada familia, quiero leer a ustedes lo que la palabra de nuestro Señor nos anima en el Salmo 47, donde dice: vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios, pues el Señor Altísimo es imponente, es el gran Rey de toda la tierra. Y por eso, Papito Santo, en esta noche queremos una vez más darte gracias por quien tú eres. Reconocerte, Señor, a través de estos cánticos de alabanza, Señor, a quien es nuestro Rey y Redentor, al Rey de toda la tierra, al Señor Altísimo, al imponente, omnipresente, omnisciente Dios. Papito Santo, con todo nuestro corazón queremos alabarte, entregarte, Señor, nuestras vidas, pedirte, Señor, de manera muy especial que nos permitas cada día conocerte más, Señor. Sabemos que podríamos pedirte muchas cosas, Señor, entre nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades económicas, de salud, materiales, etc. Pero una cosa que sí podemos todos los que estamos en este momento reunidos estar de acuerdo es que tenemos una y principal necesidad, y es la necesidad de conocerte más, la necesidad de enamorarnos más de ti, la necesidad de ser moldeados cada vez a tu imagen y semejanza, a la imagen del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra principal y más grande necesidad. Por eso, Papito Santo, nos ponemos en tus manos y te damos gracias porque nos moldeas a través de la exposición de tu palabra y nos has dado esta casita, Señor Dios es fiel, en donde todas las noches podemos seguir estudiando, Señor, revisando nuestros corazones a través de las Escrituras para poder, Señor, ser moldeados para ti. Te damos gracias por nuestra casa y te damos gracias, Señor, también por la oportunidad que nos das de presentar delante de ti los diezmos y las ofrendas. Los depositamos en tus manos, Señor, y te damos gracias por toda la obra que sigues haciendo a través de nosotros y también, Señor, a través de nosotros y a pesar de cada uno de nosotros, Señor.
Ahora disponemos nuestro corazón para recibir la enseñanza. Quien trae el mensaje, nuestro querido pastor Freddy Jiménez. Te pedimos una unción muy especial sobre su vida, Padre Santo, y gracias por cada uno de nosotros para recibir ese alimento fresco de tu mano, Señor. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, muy buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno compartir una noche más, un tiempo más de bendición en la presencia de nuestro Dios, revisando su preciosa palabra, leyéndola, examinándola, y qué bendición poder ser alimentados por el mismo Señor Jesucristo en nuestra vida. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, querida iglesia, Dios es fiel. Qué gusto poder tener este tiempo de palabra en esta noche. De seguro está usted con familia a su lado, tal vez con sus seres queridos. Dígale, hoy vas a ser bendecido. En esta noche el Señor va a hablar a tu corazón. Y esa es la seguridad que tenemos, mis hermanos amados, como hijos de Dios, que Él habla constantemente a nuestro corazón y lo hace a través de su preciosa palabra. Amén, hermanos amados. Le voy a llevar a la Biblia, que es nuestra herramienta, nuestro manual de vida, nuestro alimento. Ahí está la palabra del Señor. Le voy a llevar a este libro del Antiguo Testamento que se llama Cantares. Vamos a Cantares en el capítulo 4, versículo 6. Hermano amado, por favor, le voy a pedir que tome su Biblia y vamos a leer Cantares capítulo 4, versículo 6. Y vamos a leerlo. Lo tiene ahí, por favor, lea conmigo. Dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Una vez más leamos, hermanos amados. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene preparado a través de esta palabra. Hermanos amados, estamos viviendo tiempos difíciles. Para nadie es extraño esto que le estoy diciendo, ¿no? Vivimos tiempos, se podría decir, de sombra. Tiempos de sombra de enfermedad, tiempos de sombra de muerte. En muchos países del mundo, por causa de esta pandemia que estamos viviendo, que estamos enfrentando. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que tenemos esperanza en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, ¿qué es lo que debemos hacer mientras pasa esto? ¿Qué es lo que debemos hacer mientras las sombras son permanentes o estamos pasando este tiempo de sombra? Por supuesto, en términos terrenales, nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Acatar las normas, las disposiciones de los gobiernos, de las autoridades, las llamadas cuarentenas, el llamado distanciamiento social. Deberíamos acatar esa reapertura gradual que se están dando en algunas entidades sociales o en las entidades de gobierno. En cualquier cosa se nos está indicando de una manera gradual cómo podemos tomar esta nueva normalidad, esta famosa frase que hoy se escucha, nueva normalidad, que yo digo que hay que tomarla con mucho cuidado, con mucha seriedad, sabiendo de que Dios es nuestro dueño y que Él guiará nuestros pasos. En lo terrenal nosotros deberíamos hacer eso como cristianos, pero también como cristianos nosotros tenemos una responsabilidad espiritual. Mientras pasan estas sombras, mientras huyen las sombras, como dice la palabra que acabamos de leer, mientras van cayendo las sombras, como dice la traducción del lenguaje actual, en esta versión del lenguaje actual, aquí en Cantares capítulo 4, se nos enseña que van cayendo las sombras. Mientras va pasando esto, nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué dice la porción que hemos leído? Tenemos que ir o subir a ese monte de la mirra, que dice ahí, que es ir con el novio, como nos enseña en Cantares, que es el mismo Señor Jesucristo, el cual es un tipo, o el tipo de Cristo
para este nuevo tiempo. Y en esta noche, hermanos amados, yo lo que tengo en mi corazón es aclarar con ustedes o estudiar con ustedes qué es esto de subir al monte de la mirra, qué es ir al collado del incienso. Creo que son dos cosas fundamentales que un hijo de Dios debe hacer mientras la sombra va pasando, mientras la sombra huye, mientras la sombra está todavía con nosotros aquí. Yo le voy a pedir que hagamos una oración, hermanos amados, que nos apoyemos juntos en este tiempo de palabra y oremos delante de nuestro Señor. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde usted está, y con un corazón sincero dígale: amado Señor, amado Dios, te necesito con todo mi ser, con todas mis fuerzas. Habla a mi vida, habla a mi corazón. Toma todo lo que yo soy, Señor, y en este tiempo de palabra, háblame, Señor. Habla a mi casa, habla a los míos, habla a mis hijos, Señor, habla a mi esposo, a mi esposa. Señor, estamos en tus manos y humildemente, mi Señor, como tu siervo, me pongo en tus manos para predicar, para compartir esta palabra que sea de bendición para tus hijos. Esto oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos amados, quiero compartirle a usted primero un breve contexto del Cantar de los Cantares, de este libro de Cantares. Primero quiero decirle que el autor de este libro es el rey Salomón. Él escribió este libro y lo llamó Cantar de los Cantares, porque en el primer versículo de este libro se puede ver que dice Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Se nos enseña ahí que el autor es Salomón y tiene este título de Cantar de los Cantares porque es algo superlativo, o sea, que expresa que es mejor de lo que se anuncia. Cantar de los Cantares. La fecha de escritura de esta porción bíblica o de este libro data en el 965 antes de Cristo. Esto nos ubica más o menos durante la primera etapa de reinado del rey Salomón, o sea, un hombre bendecido por Dios. Así fue esa primera etapa, bendecido por el Señor. Y tenía un propósito esta escritura, tiene un propósito este libro. El Cantar de los Cantares, mis hermanos amados, es un poema lírico escrito para ensalzar las virtudes del amor entre un esposo y una esposa. Ese es el propósito a primera vista, el propósito literal que podemos ver en este libro, ¿no? Ensalzar las virtudes del amor entre un esposo y una esposa. Este poema claramente representa el matrimonio así como Dios lo concibió, como nos enseña la palabra de Dios, el matrimonio entre un hombre y una mujer que deben vivir juntos dentro del contexto de matrimonio que nos enseña la palabra de Dios, amándose el uno al otro de manera espiritual, de manera emocional y de manera física. Esto nos enseña este libro, pero no se queda ahí simplemente, no se queda como un libro de recomendaciones para el matrimonio, sino que este libro tiene referencias proféticas también. Y la gran mayoría de intérpretes bíblicos ven al Cantar de los Cantares como una representación simbólica de lo que es Cristo y de lo que es la iglesia. O sea que aquí en este libro, hermanos amados, nosotros podemos ver a Cristo como el Rey, mientras que la iglesia es representada por la sulamita, la novia, la esposa. Ahí en el capítulo 6 lo puede ver tranquilamente. Ahí hay algunos elementos que nos prefiguran a la iglesia y su relación con su Rey, el Señor Jesucristo. Hermanos amados, con esta aclaración como contexto, con esta aclaración que le estoy haciendo, quiero revisar con ustedes qué significa subir al monte de la mirra
y al collado del incienso. ¿Qué es subir a estos lugares cuando las sombras de la vida están aún en nosotros, cuando la sombra todavía nos quiere oscurecer el panorama? ¿Qué significa para nosotros subir al monte de la mirra cuando todavía vemos que la sombra de la pandemia, que la sombra de la crisis todavía está latente entre nosotros? Amén, hermanos. Vamos con lo primero, el monte de la mirra. De una manera directa y en primera instancia, le voy a decir que es un símbolo del Calvario. El monte de la mirra es un símbolo del Calvario, un símbolo del lugar donde Cristo entregó su vida para la salvación de un mundo perdido. ¿Por qué le digo esto, querida iglesia? Porque la mirra es una de las especias aromáticas con las cuales nuestro Señor Jesucristo fue ungido al ser puesto en una tumba. Cuando Él murió, cuando Él ya entregó su vida en la cruz, ese cuerpo no fue dejado así nomás, sino que fue ungido con especias que obviamente contenían mirra. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, hermanos amados, versículo 1, busque por favor Marcos 16, 1 en su Biblia. Vamos a leer lo que dice. Dice Marcos 16, 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y está hablando obviamente del cuerpo que ya fue entregado por el Señor Jesucristo en la cruz cuando Él murió. Y yo estuve revisando, hermanos amados, cómo se realiza la preparación de un cuerpo que murió, de una persona que murió, bajo la tradición judía. ¿Y qué pasa aún en nuestros días? Y me topé con lo siguiente que quiero compartirle. Desde hace mucho tiempo atrás, desde hace cientos de años atrás, después de la muerte, los miembros de la familia se reunían para preparar ceremoniosamente el cuerpo de ese ser querido. El cuerpo era limpiado y era ungido con aceites y especias y envuelto en una sábana especial. Esto era parte de la tradición judía. Hoy, en la actualidad, en nuestros días, las funerarias de judíos ofrecen esos contactos con una organización llamada Kadisha Cheirá, que son las personas capacitadas en la preparación de estos cuerpos según la costumbre judía. O sea, ¿qué le quiero decir, hermanos? Que la unción y la preparación de un cuerpo de una persona judía que ha fallecido requiere, según la tradición, de una mezcla de especias, de aceites esenciales. Esto incluye el sándalo, el nardo, el incienso, el abeto, el mirto, el pino, el ciprés y, por supuesto, la mirra. Estos aceites se han utilizado durante cientos de años con ese propósito principal de preparar y de purificar, según la tradición, ese cuerpo de una persona que ha fallecido. La mirra, fíjese. Por otro lado, la mirra, usted recordará también que era parte de algo que le quisieron hacer beber a nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue crucificado. En Marcos, capítulo 15, versículo 23, dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas Él no tomó. Vino mezclado con mirra. O sea que subir
al monte de la mirra o a este lugar de la mirra implica recordar, de manera implícita, recordar el momento en que el Señor Jesucristo estuvo en el Calvario dando su vida y haciendo ese sacrificio único para salvación de los perdidos. En estos tiempos, la sombra de muerte que está rondando por el mundo entero implica que debemos poner nuestra mirada en el monte de la mirra. O sea que debemos poner nuestra mirada en el monte del Calvario, donde murió nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestra mirada debería estar pendiente de qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Mientras esta sombra de pandemia está sucediendo, está pasando, nuestra mirada como hijos de Dios debería estar puesto en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra nos recuerda algunas cosas que quiero decirle a usted. Ese monte de la mirra o ese lugar de la mirra nos recuerda primero su gran amor. Romanos capítulo 5, versículo 8, hermanos amados, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que en ese monte del Calvario podemos ver el amor de Dios, nos recuerda el amor de Dios. Romanos 8:32 también se nos habla y se nos dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por lo tanto, ir a ese monte de la mirra implica recordar el amor de Dios. Dios nos ha amado de una manera tal que entregó a su propio Hijo para ser sacrificado en una cruz por nosotros. Y por ese amor tan grande es que hoy nosotros podemos tener seguridad que aún en medio de esta sombra de pandemia, aún en medio de esta sombra de muerte, Dios está con nosotros. Dios está contigo. Debes tener esa seguridad en tu corazón. Dios está con tu casa, Dios está con tu familia. Ten eso en tu corazón y en tu propia vida, querida iglesia. Él nos cuida. Él nos ayuda. Él nos protege. Él nos sana. Amén, hermanos. Subir al monte de la mirra nos recuerda su amor, pero también nos recuerda su victoria. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, hermanos, versículo 55, puede buscar en su Biblia esto que le estoy diciendo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55, dice el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hay victoria en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, hermanos amados. Quiero decirle, qué maravilloso es saber que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó con todo poder y con el poder de nuestro Dios. Él venció a la muerte. Él venció a la tumba. Él venció a Satanás ahí en esa cruz, y el momento que resucitó nos dio victoria también para que todo aquel que cree en este tiempo, en esa obra, tenga también victoria. Sea como nos dice la palabra, más que vencedor. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros saldremos vencedores en medio de esta pandemia, hermanos amados. Diga eso, seremos vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria. Entonces subir al monte de la mirra o ir al monte de la mirra nos recuerda su amor, nos recuerda su victoria, pero también nos recuerda su sanidad. Le voy a leer Isaías 53,
versículos 4 y 5, Isaías 53, versículos 4 y 5, cuando dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que el Calvario nos ha traído sanidad para nosotros. O sea, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados fueron perdonados, pero trajo sanidad para nuestra alma, sanidad para nuestra vida. Hoy nosotros, hermanos, debemos tener seguridad que aquel que tiene el poder para sanar nuestra alma del pecado, tiene también el poder para sanar nuestro cuerpo de enfermedades. Sí, lo puede hacer, porque hemos constatado en la misma palabra del Señor cómo mi Señor Jesucristo sanaba a los enfermos. Sí, a través del sacrificio, sí, a través del Calvario se trajo sanidad para nuestra alma, pero eso indica que el poder de Dios también puede obrar en una enfermedad física. Nuestro Dios no está esperando una vacuna para sanar al mundo. Él tiene el poder. Él tiene todo el poder para obrar con esa sanidad, primero en nuestra alma y aún en lo físico. Amén, hermanos. Entonces, recordemos este primer punto, que es subir o que es ir al monte de la mirra o al lugar de la mirra, que es ir al Calvario, es ir a la cruz. Y ahí tenemos que recordar el amor de Dios, y hay que recordar la victoria que tenemos en el Señor Jesucristo, y hay que saber que somos sanados en nuestra alma, y aún hasta podemos ser sanados en lo físico, como se ve en el libro de Santiago también. Hermanos, mientras esta sombra se vaya, mientras esta sombra huya, como dice Cantar de los Cantares, nosotros debemos subir o ir al monte de la mirra. Amén, hermanos. Eso es lo primero. Pero también quiero contarle a usted qué es esto del collado del incienso. ¿Qué es ir al collado del incienso? Ir al collado del incienso nos recuerda definitivamente sobre la oración y sobre el clamor de nuestro Señor Jesucristo ahí en el Getsemaní. Usted recordará que momentos antes de que el Señor Jesucristo sea apresado, sea arrestado, Él tuvo un tiempo de oración impresionante, un ejemplo de oración que nos sirve hasta nuestros días, con una actitud que nos ha dejado una lección de cómo debemos acercarnos ante nuestro Dios. Y es por eso que este collado del incienso tiene el significado de clamor, de oración, de intimidad y de adoración a Dios. ¿Qué es el incienso, hermanos amados? El incienso es una mezcla de sustancias aromáticas, de sustancias fragantes. Por eso es que la oración es como un olor fragante hacia Dios. El incienso es esto, es una mezcla de resinas, de especias usadas específicamente para la adoración a Dios. El incienso ordenado para el uso en el tabernáculo en el Antiguo Testamento consistía en una mezcla de una uña aromática, de gálbano e incienso y algo de sal. Y le quiero decir algo, estaba prohibido usar esa mezcla, esta fórmula, este incienso con algún otro propósito. Y para eso usted puede leer con calma
en Éxodo 30, versículos 34 al 38. Este incienso era usado específicamente para la adoración a Dios. Mire, en el sistema mosaico de Moisés, quiero decir, se quemaba incienso en la mañana y en la tarde sobre un altar especial que estaba en el lugar santo del santuario, ¿sí? Frente al velo, a la cortina que le separaba del lugar santísimo. Ahí se prendía este incienso. Era adoración a Dios. Y a cada uno de nosotros, mientras pasan estas sombras de enfermedad, mientras pasan estas sombras de pandemia, nosotros deberíamos también ir al collado del incienso. ¿Qué nos recuerda esto, hermanos amados? Que necesitamos orar intensamente en estos tiempos de angustia. Debemos orar al Señor con fervor. Le voy a leer Lucas capítulo 22, versículo 44, cuando dice la palabra: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjese la forma en que oraba nuestro Señor Jesucristo. En el momento de angustia, en el momento de dolor, en el momento de dificultad. Por eso es que ese incienso es un símbolo de oración. En los tiempos de angustia de nuestro Señor Jesucristo, Él nos enseñó cómo enfrentar. Y esto se lo hace a través de la oración, pero de una oración intensa, fervorosa, clamando a Dios por esa fortaleza y por ese poder que se ha derramado sobre nuestra vida. Hoy, mis hermanos, no es tiempo de andar resentidos con Dios, ¿no? Hoy, mis hermanos, no es tiempo de andarnos quejando. Hoy es tiempo de hablar con Dios. Hoy es tiempo de contarle al Señor nuestros dolores, de orar, de ser agradecidos, de alabarle a Él. Seamos sinceros, claro que sí, con el Señor. ¿Cómo no? A Él no podemos esconderle nada. Si tenemos que botar lágrimas en medio de nuestra oración, ¿cómo no hacerlo? Es entendible, hay tiempos duros, difíciles. Si tenemos que llorar, si tenemos que gemir en nuestras oraciones, pues hágalo. Si tiene que callar de una manera con sus palabras y solamente escuchar lo que Dios quiere decirlo, hágalo, porque eso también es orar. No hay problema, no se resista. Yo sé que puede costar esto de orarle al Señor en estos momentos. Para algunos puede costarles. ¿Por qué? Porque la situación es grave. Y esto le digo porque hay conocimiento, porque a través de sus mensajes conocemos de algunas personas que están pasando dificultad. Tiempo muy difícil. Y hay gente que se puede resentir con el Señor, pero este no es el tiempo para eso, hermano amado. Este tiempo es para ir a ese collado del incienso, o sea, adorar a Dios, aclamarle a Él, a exaltar su nombre. Recuerde que el Señor Jesucristo oraba intensamente en ese tiempo difícil. ¿Hasta qué punto oraba? Hasta ese punto de sudar con gotas, como gotas de sangre, dice la palabra, que caían al piso. Fíjese usted la forma en que clamaba nuestro Señor Jesucristo. Eso implica fervor, intensidad, fe, amor a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Y otra cosa más que nos enseña esto de ir al collado del incienso, es que nosotros tenemos que aceptar la voluntad de nuestro Dios. Recordemos lo que dice Lucas capítulo 22, versículos 41
y 42. Leamos en la palabra, por favor, busque en su Biblia Lucas 22, versículos 41 y 42. Dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, ir al collado del incienso implica orar al Señor aceptando su voluntad. O sea, mientras pasan las sombras que estamos viviendo, la pandemia, la enfermedad, la crisis económica, mientras pasa todo eso, nosotros debemos orarle al Señor, aceptando su voluntad, confiando en nuestro Dios, creyendo en los planes que Él tiene para nuestra propia vida. Aunque a veces nosotros no entendamos, aunque a veces nos resulte difícil aceptar todo lo que estamos pasando, Él tiene una voluntad perfecta, aunque sea doloroso, angustioso, amargo. Nuestra función como hijos de Dios es confiar en que Dios hará su perfecta voluntad para nuestra vida, para nuestra casa y para nuestra familia. Amén, hermanos. Quiero concluir en esta noche y decirle a usted, hermano amado, que mientras todo esto que está ocurriendo hoy en el mundo entero, con esta enfermedad, con esta pandemia, con la crisis económica, mientras huyen las sombras, vamos juntos como pueblo de Dios a ese monte de la mirra, al lugar del Calvario. Y luego vayamos a ese collado del incienso, que es la oración y el clamor, confiando, hermanos amados, que pronto la luz de un nuevo día va a iluminar nuestras vidas. Tenemos fe, tenemos esperanza como hijos de Dios. No pierda eso, mi hermano amado. Vamos adelante, sigamos adelante en esta lucha y seamos ejemplo para aquel que se encuentra desesperado o angustiado. Acompáñeme en este tiempo final de oración, agradeciendo a nuestro Dios por este tiempo de reflexión en su preciosa palabra. Puede levantar sus manos donde usted está y podemos decirle juntos: gracias, mi Dios, gracias, mi Señor, por bendecirnos con tu palabra en esta noche una vez más. Qué bendición, Señor, poder ser alimentados. Tú nos fortaleces, mi Señor. Gracias por hablar a nuestra vida a través de tu preciosa palabra y con la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Señor, levanto una oración por tu iglesia, por tu amada iglesia, Señor, por esa novia. Mi Dios amado, que tú derrames de tu mano preciosa, de tu bendición sobre cada uno de ellos, sobre sus familias, sobre sus emprendimientos, sobre sus planes, mi Señor. Derrama bendición sobre sus vidas. Y usted, mi hermano, reciba bendición de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por acompañarnos en esta noche, en este tiempo especial que hemos tenido de reflexionar en la palabra. Dios mediante, nos estaremos viendo el día de mañana. Dios los bendiga, hermanos. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti.
declararé. Tú eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Lo declaramos. Dígalo. Glorioso Salvador, divino Redentor, me mostraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Sí, Señor, solo a ti, Jesús. Levante su voz, dígalo. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh sí, Jesús, te exaltamos solo a ti, Señor. Oh, gloria a ti, Jesús. Lléname, Señor, con tu espíritu. Ayúdame a reflejar tu rostro. Te pido fuerzas y sabiduría para seguir luchando.
Sé tú mi camino y lumbrera, guárdame de espinas y leones. Enséñame a mirar como tú miras, luz de misericordia. Consuélame cuando fallen mis amados, consuélales cuando sea yo quien falle. Que vive en mí la paciencia y tolerancia cuando hayan disensiones. Oh alfarero, hazme de nuevo. Si me rompo en tus manos, moldéame, oh Dios, pues no te quiero defraudar. Soy carne y hueso, barro imperfecto. Dale vueltas a la rueda y forma de mí un instrumento de tu paz. Refrena esta lengua malcriada, que no salgan de ella comentarios torpes. Que procure siempre vendar lastimaduras, pronunciando bendiciones. Ponme en el medio del desierto para ser cantimplora de tu nombre. Obedecer tu palabra es lo que quiero. Quiero ser un mejor hombre con todo su corazón. Oh alfarero, hazme de nuevo. Si me rompo en tus manos, moldéame, oh Dios, pues no te quiero defraudar. Oh Señor, soy carne y hueso, barro imperfecto. Dale vueltas a la rueda y forma de mí un instrumento, y forma de mí un instrumento, y forma de mí un instrumento de tu paz. Gracias,